Estamos esta noche también con Celeste Fierro, dirigente del MST, del Frente de Izquierda. Celeste, muchísimas gracias por venir. Buenas noches, gracias. Buenas noches. ¿Cómo viste la elección en Colombia? ¿Te genera algún tipo de entusiasmo, Petro, o poquito? No, me parece que la primera reflexión tiene que ver con el golpe a la derecha. Sí. O sea, las semanas anteriores era la disputa y bueno, y el triunfo de Petro tiene ese condimento. Y después lo otro me parece que es a futuro de lo que se va a venir, porque lo decían recién ustedes en la apertura, hay que tomar lo que fueron las enormes movilizaciones, el paro nacional, creo que eso lo pone también en este lugar, y bueno, y es ahí, en las calles, con organización, como se tiene que hacer cumplir el reclamo de ese pueblo, porque está bastante lejos de lo que escuchamos recién en el discurso en el que se tomaba el triunfo de la elección, de que es el sistema capitalista, por más que lo diga con la nariz tapada, pero la realidad es que da garantías a quienes han llevado a la Colombia y el que lleva a los distintos países a como estamos. Entonces, ahora en la región en eso creo que es clave la organización por abajo. ¿Es un movimiento en la región distinto? Mira, creo que por eso tomaba el primer punto en relación a la derecha, porque fíjense que en los distintos países de Latinoamérica se viene planteando con fuerza el surgimiento de los liberfachos, podemos ponerle, y sin embargo terminan ganando expresiones más giradas a la izquierda, si se quiere, pero por eso le pongo mucho el pulso a lo que pasa en las calles. Fue lo de Chile y vemos cómo sigue avanzando en el camino de este sistema que no garantiza los derechos para todos. Ahora es lo de Petro, entonces creo que es clave tomar la organización desde abajo. La pregunta que también deja, ¿no?, algunos episodios en la región, no digo Colombia puntualmente, pero es cuánta tolerancia tiene la sociedad a los cambios eventuales que se tienen que hacer, o son reacciones solamente electorales que después en el tiempo no sé si siempre se sostienen. Digo, hay gobiernos que duran muy poco, elecciones anticipadas en distintos países. Esa también es una pregunta que no sé si ustedes tienen una respuesta. A mí me parece que el punto central es si dan respuesta o no a la situación que está padeciendo la población. Y digo en general, en América Latina, no solamente en nuestro país o en el caso de Colombia, porque después pueden cambiar las figuritas. Digo, vamos a la situación nacional. O sea, venimos de 4 años de un gobierno que nos endeudó, se planteó una alternativa como el Frente de Todos y sin embargo la solución es seguir acordando con el FMI para pagar la estafa macrista, y escuchás a los macristas decir que es desastroso y que es una deuda impagable, la deuda que contrajeron ellos. Entonces, vos ves ahí lo cíclico en relación a la falta de respuestas reales a la mayoría de la población. Por eso creo que hace falta la construcción de una alternativa completamente distinta, disruptiva, que no son los liberfachos, y por eso creemos que hay que fortalecer a la izquierda, que somos los únicos que planteamos que hay que patear el tablero, pero no para beneficiar a las corporaciones, sino para beneficiar a las trabajadoras y a los trabajadores. Fuerte. ¿Cómo lo viste, Celeste? Ya el fin de semana se estaba hablando de esto, de un golpe a los planes sociales, y vuelven Cámpora y gobernadores, ¿no? Exactamente. Un pedido desde esos sectores. Y que viene de la mano con lo que intentaron hacer ya con Zabaleta a la cabeza del Ministerio de Desarrollo, con esta argumentación de, bueno, generar trabajo genuino. Bueno, la realidad es que el plan de trabajo genuino es una mentira. Y eso ya lo explicamos, y ustedes han tenido conversaciones con compañeras y compañeros nuestros de los distintos movimientos sociales, que lo que hacen es mayor precarización. Entonces nosotros somos los primeros en pelear por trabajo genuino, pero trabajo genuino con todos los derechos. Y esto también es parte de la interna del Frente de Todos, que golpea a los movimientos sociales del oficialismo y quiere golpear a los movimientos sociales de la oposición, que somos los únicos que planteamos y ponemos en agenda lo que se está viviendo en los barrios. Porque después de los oficiales no dicen absolutamente nada. Entonces, el reclamo concreto de trabajo genuino, de mayor asistencia a los comedores, de que haya aumento en la asistencia social, lo hacen los movimientos sociales que son opositores. Y para eso hay que seguir reclamando, y lejos está de lo que plantea Cristina. ¿No estás de acuerdo con esto de sacarlo de la tercerización? Mirá, hoy son quienes garantizan que los comedores funcionen las organizaciones sociales. Es eso.
O sea, durante la pandemia se demostró eso también. Entonces, que el Estado esté presente y que esté presente realmente generando trabajo genuino. Pero es imposible la no tercerización, digo, el tema de cómo llegan los recursos a esas personas que lo necesitan. Pero ¿Es necesario que sea tercerizado? Mira, yo creo que lo que es necesario es la organización desde los barrios, que es lo que no pueden entender absolutamente nadie del gobierno. Que los sectores sociales, desocupados y ocupados se organicen. Y por eso es el cuestionamiento. Porque lo que determina molestando es la organización social que reclama contra las políticas del Estado. Bien, vamos. Planes. Celeste, ¿cómo lo ves? Con tono cordobés, contanos. Lo que ha fracasado, y creo que va a seguir fracasando, es este modelo capitalista. Sí. Que lo que hace es seguir manteniendo a un gran porcentaje de la población por debajo de la línea de la pobreza para poder empujar a que cada vez sean menores los salarios, haya más precarización laboral. Recién escuchábamos a Cristina hablar de que el peronismo es trabajo. Bueno, lejos de eso, porque no solamente hablamos del 7% de desocupación, sino que hay miles con trabajo completamente precario. No estamos hablando de terminar con la tercerización de los planes sociales. Lo que quieren hacer es que lo pasen a llevar adelante las grandes fuerzas tradicionales del país, porque se niegan a entender que las vecinas, los vecinos, la sociedad se puede organizar por fuera, porque si lo dejamos en manos de este Estado capitalista, lo que van a terminar haciendo es sacando todo tipo de subsidio social y asistencia social. Lo que hay que discutir realmente son los cambios de fondo, porque para generar trabajo genuino hay que tener decisión política de tocar los intereses de los que más tienen, que son los que no generan trabajo genuino, sino que generan más precarización de los sectores que están hoy en puestos de trabajo, y por eso hay que avanzar en ese punto. Pero las dos experiencias socialistas del continente, que son Venezuela y Cuba, eso de socialismo no tienen absolutamente nada. Entonces, discursivamente, como cuando vos decís... Es un desastre humanitario, porque uno son 7 millones de venezolanos sobre 38 millones, se fueron. La emigración en condiciones pacíficas, no en tiempo de guerra, más alta que conoce la historia de la humanidad. En efecto. Y Cuba, lo de Cuba es una tragedia absoluta. Lo de Cuba es distinto, ¿no? Es distinto, es una relación históricamente distinto, etcétera, sí. pero también una tragedia en términos de que la gente se quiere ir. Sí, claramente. Desesperadamente. Es lo que utilizan ustedes cuando la gente se quiere ir de la Argentina, cuando han sido los que han gobernado. Entonces, primero, no es socialismo, no es el socialismo que nosotros planteamos. ¿Qué experiencia lo que socialista discutimos, reivindicás como exitosa? Yo lo que reclamo un ejemplo de una experiencia es un socialismo con democracia para poder avanzar. No, hoy no te tengo el ejemplo ese. Porque Camboya, pero sí es completamente la Unión Soviética, concreto. Cuba, Venezuela, o sea, se suman las tragedias. ¿Saben cuál es el problema? Que lo que ellos defienden es lo que nos trae hasta acá. Es este sistema que genera cada vez más desigualdad, más pobreza. Entonces lo que hay que discutir es cambio de fondo. ¿Sabes qué? Urticaria te va a agarrar. ¿Sabes qué? Lo que hay que discutir? La propiedad de la tierra. ¿Sabes lo que hay que discutir? Que la propiedad tiene que ser propiedad social y no propiedad privada de los grandes medios de producción, para que así se genere trabajo genuino, que es lo que ninguno de los que han gobernado lo han hecho realmente. Entonces ahí sí discutir, por ejemplo, que se logre la producción real, la industrialización. Hay enormes regiones. Hay que tomar registro de los datos de la historia justamente para avanzar a un sistema que sea de verdad de igualdad y que ese sistema es el socialismo con democracia, donde sean las comunidades y los pueblos los que decidan, porque vos ahí lo que planteas es justamente el momento en donde se burocratizó y terminó siendo una casta la que tomaba las decisiones. Lo que hay que avanzar es a eso, porque hoy... Pero vos sabés que Milei, que habla de la casta, defiende a la peor casta que hay, que es la misma que defienden ustedes, que son los capitalistas, que son los que nos dejan en esta situación. Nosotros defendemos... Yo defiendo a los trabajadores, a los pequeños y medianos productores. Sin embargo, gobernás con los que defienden otros, digamos, o sea, no sos de la UCR, no van con el PRO, no son parte de Juntos por el Cambio. Bueno, pero... Es justamente quienes gobernaron, quienes nos endeudaron con el FMI. Quiero que se baje la presión fiscal sobre los pequeños y medianos productores. Es un problema. El otro día vino Eduardo Beliboni y nos decía hay que triplicar lo que es el salario básico. No puede ser que esté en 30 y pico mil pesos, tiene que ir a 100.000. Pero efectivamente hay un problema ahí, que se recaliente la economía y que lo que agarrás por un lado te lo quemes en la inflación. Y es que vuelvo a insistir con esta idea, que hay que tocar los intereses de los que más tienen. Sí. O sea, no puede ser que hoy estemos discutiendo nuevamente con
una situación en que el poder adquisitivo de las y de los trabajadores pone en riesgo la inflación. Pero Hoy el poder gobierno tiene adquisitivo... iniciativas que van a tocar los que más tienen y también lo que se plantea es, bueno, la oposición no quiere generar más impuestos porque ya hay muchos impuestos. En ese equilibrio estamos. Ustedes tienen claro me cuánto es la parece presión fiscal en la buenísimo. Argentina, ¿no? Me parece buenísima Espera, terminamos con Celeste y la vamos. pregunta, Sí. porque lo primero es que ahora es el impuesto a la renta inesperada. Ujú. Yo siempre digo, o sea, no es el impuesto a la renta inesperada. Hay que poner un impuesto permanente a las grandes fortunas. Recuerden lo que fue en realidad el aporte solidario por única vez durante la pandemia. Sí. O sea, hubo que luchar para que lo paguen. O sea, tiene que haber un impuesto permanente y no a las personas físicas, a los bancos, a quienes tienen grandes extensiones de tierra, o sea, a los capitalistas realmente, para de ahí tocar esos intereses para garantizar los salarios de las y de los Para vos se trabajadores. salta la presión. Todos nacionales me refiero, muy buenas elecciones en el conurbano, La Matanza, Merlo. ¿Qué expectativa respecto a la presidencial que se viene? Bueno, es construir no solamente desde ahora, sino de lo que venimos haciendo en todos estos años. Y me parece que es fortalecer una alternativa a los que ya gobernaron. Porque digo, yo lo escucho y ya gobernaron, las soluciones no estuvieron sobre la mesa en ninguno de esos gobiernos, ni lo tiene ahora el Frente de Todos. Entonces creo que es la clave fortalecer a la izquierda como su alternativa real, que se abre y que es expresión en el resto del mundo también, que no solamente acá en Argentina, sino en el resto del mundo, que hace falta cambios de fondo. Y los cambios de fondo acá los plantea la izquierda. Y lejos está de aquellos que dicen que no se puede. No se puede porque se tienen que ir despacio, las instituciones y demás. O sea, si seguimos en ese camino, vamos a terminar como estamos y cada vez peor. Hace falta avanzar con medidas concretas para de verdad garantizar los derechos de las mayorías. Bien, ¿y cómo van a resolver ahí los choques de ambiciones, de candidaturas mediante una pacto? ¿Qué ves? Mira, ahora todavía ni siquiera lo estamos discutiendo en relación Sí. a quiénes van a ser los candidatos. Ya hemos utilizado las PASO en el año anterior, Sí. y creo que son los mecanismos que pueden existir como alternativa. Lo veremos ya más entrado. Lo que sí queda claro es que la izquierda tiene que ser y va a ser una de las opciones y de las alternativas, y nosotros, por supuesto, como siempre decimos, hace falta seguir dando pasos. Por eso volvemos a insistir con la necesidad de ampliar al Frente Izquierda, a los sectores de la izquierda social, de la izquierda política, con el programa El Frente Izquierda Unidad, pero para lograr llegar a todas partes. ¿Qué solución le encontrarían al tema inflacionario? ¿O cómo lo encararían el tema inflacionario? Vos decías, no fuimos nunca a gobierno, los demás ya probaron que fracasaron. ¿Cuál sería la solución para ustedes al tema de la inflación? Mira, lo primero es que creo que hay que avanzar sobre quiénes son los grandes formadores de precios. Vos ¿Y qué fíjate haces con que esos? tiene que haber un control real por parte de este Estado. Yo te digo, ¿qué haríamos nosotros? Avanzar, yo lo decía antes, sobre la propiedad social de las grandes medios de producción. Y esos son las cerealeras, son las empresas Estatizarlas, alimenticias, decís vos. completamente. Y que tengan que estar El a gobierno control le de las costó con una trabajadoras que y los estaba trabajadores. tambaleando, me refiero a Vicentín. No Una le que costó, ya digamos, se la tumbaron. se lo tumbaron y, O sea, y tenías menos de 6 meses de gobierno. ¿Cuánto y tenías? Vicentín Venía- estaba pidiendo ahí la escupidera Bueno, de hecho, que está pidiendo la Ahora. Ahora vuelve la discusión Vicentín, pero en ese Lo que momento te quiero decir es difícil. nadie dijo que era fácil. Bien. Lo que hay que decir con claridad es que hay que tener voluntad política para avanzar sobre esos intereses, porque después son los mismos intereses que terminan garantizando este Estado, porque lejos está, yo recién escuchaba lo del déficit fiscal y demás, siempre cuando se habla de reducir el déficit fiscal, golpea a los sectores populares, a las trabajadoras, a los trabajadores de la salud pública, a la educación pública. Pero nunca se habla, cuando hablamos de déficit fiscal, de, por ejemplo, lo que se banca a las grandes corporaciones. Yo vuelvo siempre a la pandemia. O sea, mientras se dio un IFE miserable para aquellos que no tenían ningún ingreso, se bancaba con los ATP a las empresas que podían y tenían espalda para bancar el salario de los trabajadores. Bien. Fue este gobierno. Escenario callejero, tuvimos en los últimos 40 días 3 marchas de las agrupaciones piqueteras vinculadas a la izquierda, el Frente de Unidad Piquetera, quiero decir, fuera de lo que es el movimiento Evita, más afines al gobierno. ¿Qué se viene? Digo, esto pasó en los últimos 40 días, 3 marchas. ¿Se viene más de eso?
cuánto banca la sociedad también, digo, esa dinámica, naturalizarla, ¿cómo lo ves? Sí, la primera es cuánto banca los sectores populares en esta situación social y económica. Creo que es lo primero, y en eso siempre empatizar con las trabajadoras y los trabajadores que también les cuesta muchísimo llegar a fin de mes en esta situación económica en la que vivimos y que no hay respuestas contundentes y reales a esa situación. Ahora, esta semana hay reunión con el ministro de Desarrollo. Zabaleta. Y veremos. La verdad es que no plantean ningún tipo de solución real a lo que se está reclamando por parte de las organizaciones sociales, y como siempre se hace, democráticamente se discutirá cómo se continúa. Lo que pasa es que están planteando esto y al mismo tiempo hoy las palabras de Cristina van a pesar en esa negociación. Y seguramente. O sea, Bien. no va a sorprender para nada. Lo que sí, volver a plantear una invitación y un recordatorio que el próximo domingo se cumplen 20 años de la masacre de Avellaneda, del asesinato de Costec y Santillán durante el gobierno de Duhalde, y que me parece muy importante volver a marcar lo que plantean los familiares y las distintas organizaciones, que es la condena y que se vaya a juicio no solamente a los responsables materiales, que ahora están pidiendo por salidas transitorias y demás, sino también a los responsables políticos, que muchos de ellos han sido parte de este gobierno. Interesante, efectivamente, que la figura de Milei les pelea a ustedes también por capitalizar un poco el descontento social que hay. Es que logra llegar a sectores justamente de mucho descontento social y que tiene una responsabilidad muy grande quienes han gobernado hasta ahora. Entonces, estos sectores casi payasescos, como les decía antes, liberfachos, que lo único que defienden es la libertad del mercado y lejos está de lo que dicen defender sobre la situación del cambio en contra de la casta. Fíjate que ahora negocia con Macri, o sea, referente de la casta política y empresaria, no hay otro que Macri. ¿Qué entendés vos por casta? ¿Cuál es tu definición de la casta? Nosotros es la casta empresarial, puede ser la casta política, pero en este caso lo que él les representa es justamente los intereses de ese sector social. Nosotros decimos es la clase capitalista, la burguesía. Esa es la peor casta que existe y es la que defiende Milei. Bien. Entonces creo que hoy lejos está de todo el desinfle de las últimas semanas, creo que igual hay que tomarlo con preocupación en el sentido de para enfrentarlo. Y la realidad es que el único antídoto a este veneno es la izquierda. Por eso hay que fortalecer la izquierda contra los liberfachos y también como una alternativa a los que ya gobernaron y han fracasado. Bien, Celeste Fierro, ¿la de Liberfacho te gustó, Fabio? No sé, a mí me parece que esas cosas ocurrentes, a veces, a mí me gusta también Sí. las ocurrencias políticas, etcétera. No tengo tan claro que todo lo que exprese Milei sea fascista, digamos. Bien. En la Argentina, porque aparte le tengo mucho respeto en el peor sentido del término al término fascista, ¿no? Ah, o sea, está bueno. porque si no la cultura de la cancelación es que todo lo que Claro. no me gusta es fascista. Igual es yo un no dije problema. fascista, dije facho, porque lo que representan son esas ideas, fachas. Es cierto, no es lo mismo facho que fascista. Es un matiz, puede ser, pero lo seguimos en otra Lo que hay que oportunidad. preguntar es qué van a hacer si va Milei con Macri también dentro de Juntos, porque ahí se coquetean bastante y ahí entra la casta con todo. ¿Por sí o por no, Fabio? Porque no tengo más tiempo. No, Milei, yo no. no, de No. ninguna manera. No, yo no. Yo no, Bien. porque... Por eso hay que Está bien ver qué la hacen relación, después. ¿Eh? La aclaración yo no, está bien. Claro, yo no. Muy bien. Bien, la seguimos la próxima vez. Fabio Cuetglas, Celeste Fierro, muchísimas gracias. Muy Gracias a rica, ustedes. amena.